ante un público tan masivo como el de hoy, me acuerdo de mi amigo, el gran cómico, fallecido por desgracia, Norman Erlich, que solía decir: señoras, señores, niños, rabinos, laicos, gente también. Ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo aquí con dos venerables rabinos en una actividad de Shabbat? ¿O qué hace la actividad de Shabbat invitando a un agnóstico como yo? Lo que ocurre es que el pueblo judío, desde hace muchísimo tiempo, ha revelado tener una gran pluralidad, que es lo que algunos fanáticos quieren eliminar en el mundo. Es decir, la mentalidad totalitaria pretende que todos seamos absolutamente idénticos, que pensemos igual, que creamos en lo mismo y que nos conduzcamos de alguna forma calcada, que seamos autómatas. Y en el pueblo judío esto nunca ha ocurrido. Por eso es tan acertada la frase que cuando se juntan dos judíos hay tres ideas. Esto es típico del judaísmo, tener la gran diversidad que ha funcionado como un motor de creación, de invención, de ideas novedosas. Por eso en el pueblo judío hay tanta cantidad de filósofos, de inventores, de creadores, de artistas, porque están expoliados por esa diversidad que reina en el pueblo judío. Hoy el mundo está conmocionado por la manifestación de horror que ha provocado una corriente totalitaria. Escuché el otro día que nuestros abuelos lucharon contra el totalitarismo nazi, nuestros padres contra el totalitarismo comunista, y ahora nos toca a nosotros luchar contra el totalitarismo islamista. Tres formas de totalitarismo muy parecidas entre sí, y que parece que funcionan porque el mundo tiene poca memoria y no logra identificarlos como factores del mal. En esta ocasión yo estoy también aquí para presentar mi nuevo delito literario, que es una nueva novela histórica titulada Sabra. Como muchos saben, Sabra es el fruto del cacto, que en castellano se llama tuna y en hebreo se dice sabra, y es la fruta redonda, espinosa por fuera y muy dulce por dentro. Y como sabra se ha designado al judío nuevo que apareció en Eretz Israel. El siglo XX se ha caracterizado por pretender crear un hombre nuevo. Bueno, en Eretz Israel surgió un judío nuevo a fines del siglo XIX, a partir de 1881, cuando se produce la primera aliyá, el movimiento Pib, que llevó judíos diferentes a los que ya estaban radicados allá de muchísimos siglos antes. Y esta novela cuenta la epopeya que se vivió en esos tiempos, desde 1880 hasta la Primera Guerra Mundial, cuando esa zona estaba dominada por el Imperio Otomano, que gobernó a todo el Medio Oriente durante 4 o 5 siglos. Un imperio muy retrógrado, arcaico y opresivo. Se había producido una rebelión interna que le quitó poderes al sultán, instalado en Constantinopla, Estambul, y se llamaba el movimiento de los jóvenes turcos. Y se lo interpretó como algo parecido a la primavera árabe de la que se habló hace poco, que se transformó rápidamente en un invierno. Bueno, los jóvenes turcos también no eran demasiado jóvenes, sino que eran viejos de mente, y comenzaron una política totalitaria. Quisieron exterminar toda diferencia que había en ese imperio otomano, que era muy grande y que había muchas diversidades. En 1915, así, este año se cumplen 100 años, empezó el famoso genocidio armenio, el primer gran genocidio de la historia. Los turcos asesinaron 1,5 millones de armenios, porque los armenios eran cristianos. Persiguieron a los griegos, que eran parte del Imperio Otomano. Y como no podía faltar, persiguieron a los judíos. Los judíos se venían instalando en Eretz Israel desde 1880 en una cantidad grande de gente
que creó un judío nuevo. ¿Qué quiere decir un judío nuevo? Un judío que dejaba el miedo, la desesperación, la depresión, la pasividad, y afrontaba los desafíos del momento con un coraje que se remontaba a los tiempos de la antigüedad, a los tiempos bíblicos, a los tiempos de los macabeos. Como dijo Teodoro Herzl, volvieron los macabeos. Y estos judíos que se instalaron en Eretz Israel desarrollaron una epopeya de la cual muy poca gente está enterada. Y por eso escribimos este libro con Gustavo Peretnik, para describir esa etapa. Porque Eretz Israel, en contra de lo que muchos creen, era un territorio completamente desértico y abandonado. El gran escritor norteamericano Mark Twain lo recorrió en 1860. Y hay un libro de él donde describe que en su viaje recorría millas y millas y no encontraba a nadie. Era puro arbusto seco, roca y arena. Y estos judíos que llegaron con la primera y segunda alía comenzaron a plantar árboles entre las piedras, a construir ciudades sobre la arena. La gran Tel Aviv fue construida sobre arena. Había pantanos que producían un paludismo endémico. Y estos judíos nuevos tardaron 2 generaciones en desecar esos pantanos y terminar con esa epidemia. Y además fundaron la primera gran universidad del Medio Oriente, que era la Universidad Hebrea de Jerusalén, en 1925. Y la primera gran orquesta sinfónica del Medio Oriente, que es la Orquesta Filarmónica de Israel, en 1928. Para la Universidad Hebrea de Jerusalén estuvo presente uno de sus fundadores, Albert Einstein. Y la Filarmónica de Israel fue dirigida en su primer concierto por un católico sionista llamado Arturo Toscanini. Esto la gente lo ignora. Y también ignora que hubo un judío que merecería mucho más homenaje, sorpresa y admiración que Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia, gracias a una película, una gran superproducción, se hizo muy famoso. Pero Lawrence de Arabia, mandado por los ingleses a la Meca para conseguir la sublevación árabe contra el Imperio Otomano, el opresivo Imperio Otomano, que se había aliado con Alemania en la Primera Guerra Mundial, consiguió solamente una sublevación mínima que se redujo a la batalla de Aqaba, que está al lado de Eilat, en el sur de Jordania. Eso fue todo lo que hizo Lawrence de Arabia. Y luego Gran Bretaña, para agradecer el apoyo que le dio el jefe de la Meca, en ese momento no era Arabia Saudita, era Hezat. Él tenía 2 hijos, uno se llamaba Faisal y otro se llamaba Abdullah. A Faisal lo designó rey de Siria, pero como después Siria pasó a manos francesas, entonces Inglaterra lo corrió de Siria a Irak y lo hizo rey de Irak. Se repartían en el Medio Oriente como si fueran piezas de un negocio. Y Abdullah, el segundo hijo, lo designa rey de Transjordania. Mientras tanto ocurría esto, había un Lawrence de Arabia judío en Eretz Israel, que es el protagonista de Sabra, llamado Absalom Feinberg, un chico que a los 12 años de edad organiza un grupo de jóvenes para luchar contra el Imperio Otomano y lograr la independencia de Israel de ese dominio opresivo. Organiza una fuerza de espionaje que mediante palomas mensajeras y nadadores temerarios que iban de bote en bote lograban pasar mensajes a los británicos instalados en Alejandría y el Cairo, y que facilitaron el avance de las tropas británicas conducidas por Allenby, que llegaron a Jerusalén y liberaron esa zona del dominio otomano. Este personaje, Absalom Feinberg, que nació en Israel, es el judío nuevo, estudió agricultura y se fue becado a perfeccionarse en París. Y llega a la París de la Belle Époque. Y están las innovaciones plásticas con Matisse, Gris, Picasso, las innovaciones musicales con Stravinsky, el ballet de Diaghilev y la nueva filosofía, dirigida por un filósofo notable, que era Jacques Maritain, cuya esposa era judía, Raisa. Este muchacho, Absalom Feinberg, era muy seductor
joven, dinámico, vigoroso, inteligente, y se enamoró enseguida de Raiza y la quiso levantar, obviamente. Pero por suerte no lo hizo. Siguieron siendo buenos amigos, pero a su vez tuvo algunos enganches románticos que como novelista, por supuesto, no iba a perder ese bocado, y lo desarrolló ampliamente. Pero la mayor parte de la historia es cierta. Este muchacho vuelve a Eretz Israel y organiza el levantamiento contra el Imperio Otomano. Esta historia revela algo que el mundo olvida y desconoce o deforma. La mayor parte de la gente supone que después de la Shoah, después del Holocausto, entonces las Naciones Unidas, conmovidas por lo que fue ese crimen impresionante y sin antecedentes que fue el Holocausto, decidió partir a Palestina y crear un Estado judío. Entonces los judíos fueron allá y echaron a los árabes y crearon el Estado de Israel. No es cierto, no es verdad. El Estado de Israel fue fundado mucho antes, a partir de los judíos nuevos que empezaron a inmigrar a Israel en forma masiva por los pogroms que había en Europa, y que justamente por levantar a ese país, por sacarlo de la pobreza, provocó una inmigración árabe. Muchísimos árabes de Siria y de Egipto emigraban a Eretz Israel, que no se llamaba Palestina, se llamaba Siria Meridional. Y el nacionalismo árabe de aquella época criticaba a los judíos por haber usado la palabra Palestina, porque decía, quieren separar ese territorio de Siria. Los verdaderos palestinos en aquella época eran solamente los judíos. Los árabes estaban conformes con el Imperio Otomano, porque eran musulmanes también. De modo que esta historia es necesario que se conozca. Y antes de que se me termine el tiempo de esta primera presentación, quiero señalar lo siguiente. El siglo XX, el pasado siglo XX, se caracterizó por haber desencadenado grandes utopías. Fíjense ustedes, en casi el término de la Primera Guerra Mundial se produce la Revolución Rusa. En 1917 se produce la Revolución Rusa y se establece el Estado soviético, la primera utopía comunista. En 1922 Mussolini marcha sobre Roma y establece el Estado fascista, otra utopía, el fascismo, que sedujo a mucha gente. Sedujo a un poeta como Gabriel D'Annunzio, sedujo a un gran poeta argentino como Leopoldo Lugones, y tuvo consecuencias en la Argentina porque posteriormente apareció el movimiento peronista de raíces machistas. Poco después se produce el Putsch de Múnich, dirigido por Adolf Hitler, que es derrotado en ese putsch, lo meten preso y en la cárcel escribe Mein Kampf, mi lucha, basado en los protocolos de los sabios de Sion, que es un invento de la policía zarista. Fíjense las utopías que ocurrieron en el siglo XX. Y luego viene la utopía de 1958 castrista, que es una derivación de la utopía fallida soviética. Todas fueron utopías que terminaron fracasando. Pero hubo otra utopía que no fracasó, que tuvo éxito, llamada sionismo. El sionismo también se empezó a desarrollar al comienzo del siglo XX. El primer congreso sionista ocurre en 1897. El Helen Yemen, que empieza a plantar árboles en las arenas y entre las rocas, se funda en 1904. Es el primer movimiento ecologista del mundo. Y ese movimiento, que fue una utopía, que era resucitar a un pueblo aplastado, despreciado, vilipendiado, asesinado, disperso, débil, esa utopía se abre camino y sigue avanzando. Y se produce en un hecho, y se convierte en un hecho notable, porque de ese pueblo diezmado, quebrado, disperso, surge un país como Israel, pequeñito, que solamente ocupa menos del 0,2% de los territorios árabes. Ese es el famoso territorio israelí de tanto morir, 0,2%. Y se convierte en un Estado moderno, con esas universidades y orquestas, institutos científicos, con los premios Nobel en todos los campos. Resucita un idioma muerto que era el hebreo, un idioma que solamente estaba en los libros sagrados, pero no se hablaba cotidianamente, y lo convierte en un idioma cotidiano. Se instituye la Academia de la Lengua Hebrea.
es un fenómeno lingüístico sin paralelo en ninguna parte del mundo, por una cosa así. Por lo tanto, debemos comprender que si hay algo de la cual el mundo moderno tiene que estar orgulloso y tiene que mencionar y repetir, es que en el siglo XX hubo una sola utopía que tuvo éxito, que fue el sionismo, que es una mala palabra en este momento como consecuencia de una judeofobia incrementada, porque el mundo tiene mala memoria y el mundo tiene mala moral. De ahí que tenemos que tomar conciencia de estos hechos, tenerlos muy claros y saber que el absurdo existe y la invisibilidad existe y los idiotas existen. Voltaire dijo: la idiotez es una enfermedad muy extraña porque no la padece quien la sufre, quien la tiene. Los idiotas no sufren por ser idiotas, sufren quienes no son idiotas por la existencia de los idiotas. Y el mundo está lleno de idiotas, especialmente los idiotas que critican a Israel, que critican al sionismo, no se dan cuenta que es el único ideal que triunfó de una forma brillante. Vuelvo de pronto. Gracias. Muchas gracias, doctor Marco Savini. Tengo el gusto de presentar al director de Chabad Lubavitch, Argentina, el rabino Tzvi Rupplat, que dirige las variadas y diferentes instituciones que hacen al quehacer judaico en Buenos Aires de Chabad, escuela, GAM, primaria, Mesilte, Yeshiva, asistencia solidaria y Eladeinu, y las diferentes variantes de Beit Chabad en todo el interior del país y Capital Federal. Pido por favor un aplauso grande al rabino Tzvi Rupplat. Buenas noches. Muchas gracias a las escuelas Ole Hinuch, a Chabad de Uruguay, por permitirme hoy compartir esta noche con ustedes. Justamente hoy a la noche es la culminación del aniversario del fallecimiento de Maimónides. Maimónides lo tenemos con el título de Guía de los Perplejos. Entonces, si hoy a la noche vamos a salir un poco más perplejos, que Dios nos dé la guía para encontrar el camino. Si hoy a la noche vamos a salir más sabios, más esclarecidos, mejor todavía. Y lo importante es que sea útil para cada uno en su vida personal y también comunal para todo el pueblo judío. Se cuenta que una vez un camello estaba teniendo una conversación con su hijito, y el hijito camello le pregunta a papá camello: dígame papá, ¿por qué tenemos esa joroba tan diferente que los demás no tienen? Entonces el camello le explica: porque tenemos que hacer grandes viajes por el desierto y necesitamos estar abastecidos, tenemos que tener nuestra reserva de agua. Entonces el hijo le pregunta: y decime papá, ¿por qué tenemos estas pestañas con tanto pelo? Si esto lo tenemos para que durante nuestra travesía por el desierto la arena no se nos meta en los ojos. Y decime papá, ¿por qué es que tenemos patas tan grandes? Y esto es porque pisamos la arena en el desierto para poder tener solidez y estabilidad. Dios nos creó con estas patas tan grandes. Pero explícame papá, si es así, ¿qué hacemos nosotros aquí en el zoológico? El pueblo judío no nació hoy. Tenemos track record 3.700 años. Pasamos por todas.
Nos probaron con todo nos probaron, todas las situaciones. Tenemos reservas de aguas, tenemos protección para que las tormentas no nos enceguezcan, tenemos piernas, no voy a decir patas, piernas sólidas para tener estabilidad, y sin embargo estamos en un momento donde el futuro del pueblo judío, diría, está en nuestras manos. No lo podemos dar por asegurado. Y no me refiero por los enemigos de afuera. Con esto nos vamos a arreglar, Bezrat Hashem. Me refiero por los enemigos de adentro, por el enemigo de adentro. Cuando hablamos dónde estamos y hacia dónde vamos, ante todo tenemos que saber que tenemos fuerza, tenemos riqueza, tenemos reservas, tenemos capacidad de no perder la visión. Está solamente en nosotros en salir del zoológico, salir de ese encierro y hacer uso de todo ese potencial. Estuve pensando un poquito, cuando hablamos dónde estamos y hacia dónde vamos, si lo que pasó en Francia la semana pasada me cambia el speech o no me cambia el speech. Aunque no se cree, a veces uno piensa lo que va a decir. Y pensé lo siguiente: tenemos dos partes. Tenemos lo que ocurrió con Charlie Hebdo, el atentado ese, y tenemos el atentado contra el supermercado Kasher. Yo quisiera ser sincero, porque si uno se reúne para reflexionar, para pensar, no venimos acá a transmitir que yo tengo la verdad absoluta, sino a compartir y pensar un poquito. Queremos ser sinceros. Yo me preguntaría, si no hubiera pasado lo de Charlie Hebdo y hubiera pasado nada más que el viernes lo del supermercado kosher, ¿hubiéramos tenido 3 millones de personas marchando en Francia? Y no hace falta que yo sea un politólogo, porque hace unos meses o un año atrás asesinaron a un maestro con un alumno en la puerta de una escuela judía y no pasó ni remotamente esto. Bueno, podemos entender, nosotros los judíos no somos el centro del mundo, lo acepto, por lo menos que los demás piensen así. Lo acepto, pero acá viene la pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué se movilizaron 3 millones hoy por Charlie Hebdo? Y por supuesto no había otra opción, porque pasó justo, tenían que estar incluidos. Yo busqué especialmente en las noticias para ver si las víctimas judías también estaban incluidas en todo. Baruch Hashem, lástima que también tuvieron que estar incluidas, estaban incluidas. Pero yo pienso que acá lo que ocurrió es lo siguiente: el mundo occidental se estremeció porque se atacó la meca del progresismo del mundo occidental, de la Ciudad de las Luces, una revista, me imagino, absolutamente progresista. Se le rompió las estructuras. De repente se dieron cuenta que el terrorismo también les afecta a ellos. Lo que pasó el viernes, desgraciadamente, no es novedad, es un tema judío, no es novedad. Espero que Dios los ilumine, si nos iluminan solos, para entender que el terrorismo es uno, y pueden ser los judíos, pero son ellos los mismos objetivos como los judíos.
pero eso es un segundo punto. Pero pienso que aunque sea que esto movió las estructuras del mundo occidental, las estructuras judías también se movieron. ¿Por qué también se movieron? Se movieron no por este suceso, desgraciadamente ya nos acostumbramos. Nos duele, pero no nos asombramos. Nos duele, pero no quedamos con la boca abierta. Nos duele cada víctima, cada caso, cada persona, la conozcamos o no. Hoy mi hija mandó un WhatsApp que una amiga de ella, mejor amiga de la escuela donde ella estudió en Viena, la amiga de ella era nieta del Sheliach de Chabad en Túnez, y una de las víctimas del viernes era un joven, hijo de un rabino de Túnez, que me dice: la mejor persona que conocimos está ahí con el Sheliach de Chabad, que no se movió de ahí siquiera en la época de AOLP en Túnez, y hoy está a cargo de todas las instituciones. El Sheliach de Chabad falleció a los 93 años y ahí dejó el cargo, y esta es una de las víctimas. Pero quiero decir que esto mueve las estructuras judías, aunque ya estamos acostumbrados, desgraciadamente. Estamos acostumbrados, nos duele, pero no nos llama la atención. Está en la lista, desgraciadamente. Nunca más haya. Pienso que sí mueve las estructuras. ¿Por qué? Hace 100 años atrás podíamos pensar que si vamos a estar integrados en las familias de las naciones, esto no va a pasar. Hace 100 años atrás podíamos pensar que si tenemos de las mejores universidades del mundo, esto no puede pasar. El mundo nos va a aceptar, el mundo nos va a reconocer, el mundo nos va a respetar. Hace 100 años atrás podíamos equivocarnos y pensar, con el porcentaje de premios Nobel que tenemos, es imposible que los judíos no sean respetados, es imposible que pase lo que pasa. Hace 100 años atrás, sin un Israel bendecido con todo el éxito que tiene a nivel militar, político, etcétera, etcétera, podíamos pensar, esto puede pasar. Hoy, esto no puede pasar. Esto que estamos tan acostumbrados mueve la estructura de la mentalidad, que la solución de los problemas y del futuro y del presente del pueblo judío está nada más que en manos del manejo político, del manejo social, de la educación, y apoyarnos en las buenas intenciones de la población mundial. Los últimos 100 años demostraron que el destino del pueblo judío, más allá de todas las grandes posibilidades extraordinarias con que Dios nos dotó en este último siglo, con libertades impensables, acceso a puestos impensables. Hoy no hay límite para un judío, no hay límite donde un judío puede llegar en su crecimiento. Y sin embargo, con todas estas posibilidades extraordinarias, si no tenemos el aliado del cielo, nada más que con los medios de la tierra, nosotros no existimos. No existimos. La fuerza del pueblo judío es su cuerpo y su alma. Un cuerpo judío es sagrado. Un cuerpo judío es sagrado. Por eso las leyes del entierro, no para este momento, nunca. El alma del judío es sagrado. Los últimos 100 años movieron esa mentalidad de pensar que la manera de normalizar al pueblo judío es si vamos a ser igual que las naciones del mundo. Nosotros, además de ser iguales que ellos, tenemos que ser mejores que ellos. Y no me refiero nada más en el nivel político, económico, etcétera, educativo, etcétera, a nivel espiritual. Nuestra fuerza está en el espíritu. Ya dice el versículo
Lo bejail velo bekoach kim beruji amar Hashem. Dijo el profeta, no es solamente la fuerza militar, sino si el soldado no tiene idealismo, si el soldado no sabe para qué lucha. Cuando yo estuve en Franja de Gaza, en la guerra de Gaza, hace unos meses atrás, también un momento de injusticia internacional y de antisemitismo internacional impresionante que vuelve a confirmar lo que les acabo de decir. Estuve ahí, me encontré con los soldados en la Franja de Gaza y les dije: ustedes pelean por el pueblo judío todo, ustedes nos representan a todos. Ustedes no solamente pelean por el pueblo judío todo, pelean por todas las generaciones pasadas, por el honor y la continuación de todas las generaciones pasadas y las generaciones futuras. Se necesita esa fuerza, se necesita ese fuego, se necesita ese espíritu. La parshá que leímos ayer, leímos como cuando Dios va a convencer al líder por excelencia del pueblo judío, Moshe Rabbeinu, que nos sacó de Egipto, que nos dio la Torá, nos llevó 40 años por el desierto, el líder por excelencia. Dice que hubo toda una discusión entre Dios y Moshe. 4 diferentes motivos le da Dios a Moshe por qué tiene que ir y sacar al pueblo judío. Y Moshe explicaba: él no es capaz, él no tiene la capacidad, que mande al hermano que es mejor, que mande a otro, él apenas si puede hablar, no es tartamudo. Toda una discusión, hasta que al final Dios dice: Vayihar af Hashem be Moshe. Se enojó Dios con Moshe. Ahí Moshe aceptó. Cualquier persona que lee el texto, menos mal que no lo leen todos, la persona que lee el texto dice: el gran Moshe Rabbeinu tomó la posta porque Dios se enojó con él. ¿Es concebible esto? ¿Se entiende esto? Vi una explicación que dice así: Vayihar Hashem be Moshe no quiere decir Dios se enojó con Moshe. Quien habla un poco hebreo entiende que tendría que decir Vayihar se enojó y Moshe, con Moshe, o al Moshe, sobre Moshe. Be Moshe quiere decir en Moshe. El enojo de Dios entró en Moshe. ¿Qué quiere decir? De un comentarista hasídico que dice así: ese enojo que tenía Dios por ver a los judíos sufrir, hizo Dios que le entre a Moshe, que Moshe sienta la pasión. Primero trató de explicarle racionalmente por qué él tiene que liderar al pueblo judío. Y sobre cada cuestión racional que Dios le decía, Moshe tenía una respuesta. Agarró Dios, le metió a Moshe adentro, en los quisques, le metió ese enojo. ¿Cómo podés ver que el pueblo judío está sufriendo y vos no vas a hacer nada? ¿Cómo podés ver que el pueblo judío está oprimido y vos no vas a hacer nada? Ese enojo que Dios tenía con el sufrimiento judío, por lo cual quería sacar a los judíos de Egipto, ese enojo lo puso de Moshe, dentro de Moshe. ¿Qué es el concepto que quiero compartir? Hoy necesitamos pasión judía. Necesitamos fuego judío. Si hablamos de presente y hablamos de futuro judío, sin fuego judío, sin fuego del alma, sin el fuego de la fe, no podemos seguir adelante. Con razonamiento vamos a hacer el cálculo si nos da justo el presupuesto y vamos a hacer el cálculo esto, lo otro, los estudios. Mientras tanto se nos pierden familias tras familias. Mientras tanto, después de ya 70 años después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, no se aumentó prácticamente la población judía en el mundo. Esto ya no es un tema de estudio de filosofía, es un tema de la realidad. Hay una pregunta: ¿queremos que siga el pueblo judío? Hay una sola respuesta: sí, queremos. ¿Cómo se logra? Pongamos la pasión judía adentro, pongamos el fuego judío adentro. Esto
es lo que nos va a asegurar el presente y el futuro judío. Queremos invitar por favor al rabino Shem Tov, que es el director de Chabad en Uruguay. Acaban de inaugurar el nuevo templo en la calle Pereira de la Luz, ¿no, Rob? Pereira de la Luz, muy lindo, cerca de 2 cuadras de la Rambla, actividades en Punta del Este, actividades para chicos, la verdad que un trabajo muy fructífero. Un aplauso por favor para el rabino. Buenas noches. En primer lugar quiero agradecer a todos su presencia acá, especialmente a los copanelistas, Rabbi Grumbach, Dr. Rabinis. Un agradecimiento especial a Marcelo Preter y familia, a Gaby Pines y equipo que les hicieron posible para este video. El título del tema esta noche es Ser judío en el siglo XXI, dónde estamos, hacia dónde vamos. El doctor Guinness habló un poco de la actitud que los otros tienen con nosotros. El rabino Grumbach habló sobre la actitud que nosotros tenemos o deberíamos tener con nosotros. Y yo voy a abordar otro tema, otra dimensión, y es nuestra actitud, nosotros para con los otros. ¿Cuál debe ser nuestra visión y nuestro relacionamiento con el mundo que nos rodea? Cuentan de un judío que una mañana estaba en camino a la sinagoga con su talit y tefilín cuando pasa el gobernador de la zona y dice: judío, ¿a dónde vas? Dice: no sé. Dice: ¿cómo no sabes a dónde vas? No sé. Lo llevó a la cárcel. Al otro día, cuando fue el juicio, que este individuo le faltó respeto al gobernador, si yo te pregunto dónde vas y tú me esquivas y me dices que no sabes, dice: la verdad que no sabía. Yo estaba en camino a la sinagoga, de repente me encuentro en una cárcel. Yo sé a dónde quiero ir, pero a dónde voy no sé. Y creo que eso es lo importante de esta historia es que nosotros no sabemos a dónde vamos, porque eso depende de circunstancias fuera de nuestro control. Pero lo que sí tenemos que tener claro es a dónde queremos llegar y a dónde apuntamos. Somos una minoría en el mundo y generalmente las actitudes que muchos tienen se dividen en dos. Por un lado está la asimilación, los que quieren pasar desapercibido y asimilarse, no integrarse, asimilarse en la sociedad donde les toca vivir. Y después hay quienes luchan contra el antisemitismo, luchan contra los que nos quieren atacar a nosotros, agredirnos, que son los dos temas que hablaron Rabino Grumbach y Dr. Guinness. Vamos a ver un poco la tercera opción. Para saber a dónde queremos llegar, tenemos que saber de dónde venimos y por qué estamos. Y eso podemos ver en los albores de nuestra historia, en el propio comienzo de nuestra historia, cuando nació el pueblo judío. Y la pregunta es: ¿por qué hacía falta un pueblo judío? ¿Por qué Dios sacó al pueblo judío de Egipto y nos dio la Torah? ¿Fue simplemente para tener un pueblo más o fue para que haya un pueblo diferente? Y eso lo vemos en el primerísimo precepto que Dios dio al pueblo judío. Estando todavía en Egipto, Dios ordenó al pueblo judío diciéndonos de que debemos contar los tiempos según el ciclo lunar. Los demás pueblos contaban su tiempo según el ciclo solar, que además tiene lógica porque las estaciones del año se fijan de acuerdo al ciclo solar. Pero Dios mandó al pueblo judío contar el tiempo según el ciclo lunar. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante qué punto de referencia se usa para medir el pasar del tiempo? Una explicación interesante es que en este precepto Dios expresó, fue la declaración de principios del pueblo judío, la razón de ser del pueblo judío, el business plan del pueblo judío, para qué tiene que haber un pueblo judío. ¿Cuál es la diferencia entre el sol y la luna?
El sol irradia luz propia, mientras la luna ilumina con una luz reflejada. Y ahí está el asunto. El instinto natural de cada ser vivo y de cada ser humano es mostrar su valor, perpetuarse, asegurar su existencia y su perpetuación. Naciones gastan billones en el mundial, en las olimpiadas, compitiendo para ver quién es el mejor. Es el instinto humano que ha llevado al progreso de la humanidad, por cierto. La razón de ser del pueblo judío y la misión de cada integrante del pueblo judío es no dedicarse tanto a mostrar su grandeza personal, sino vivir una vida que refleje una grandeza más allá de nuestra grandeza personal. La vida judía apunta a ser un faro de luz, un reflejo de la sabiduría y voluntad divinas en el mundo para inspirar a toda la humanidad para que cumplan cada uno de ellos su función. De que no somos, el mundo no es un accidente cósmico, la existencia de cada ser humano no es un accidente biológico, el mundo es una creación divina, cada ser humano es una creación divina y creación implica propósito, y lo que el pueblo judío tiene como misión es inspirar y motivar a cada nación y a cada ser humano a vivir su vida de acuerdo a esa esencia y ese objetivo. Aquí está la diferencia entre dos valores, que son el poder y la influencia. Para tener poder generalmente radica en números, influencia no radica en números. Abraham Ivri, el primer judío en el mundo, Abraham, se llama Ivri, hebreo, por varias razones. Una razón es porque vino del otro lado, Eiver es del otro lado, del Éufrates, y los maestros hasídicos explican de que eso tiene una connotación importante, que todo el mundo estaba de un lado ideológico y Abraham estaba solo del otro lado. Todo el mundo estaba del lado del paganismo y Abraham estaba solo del lado del monoteísmo. Fue una sola persona, no tenía poder, pero mira la influencia que tuvo y que tiene hasta el día de hoy. Hoy, más que el 50% de la población mundial cree en las bases que Abraham Avinu trajo al mundo, en el monoteísmo. Entonces, el judío nunca aspiró al poder, porque el poder en sí no sirve para nada. Lo que sí buscó es influencia. Influencia se logra por medio del ejemplo personal y por medio de la inspiración con la cual uno puede influir en el otro. Por eso lo que dijo el doctor Aguilis antes, de los que quieren imponer sus valores sobre los demás, el judío nunca buscó imponer nada, sí buscó exponer todo. O sea, exponer las verdades para que la gente aprenda y lo asuma como propios. Una de las cosas que el judaísmo quiere introducir en el mundo es una aproximación al sistema de valores que hay. Hoy en día, el sistema de valores internacionalmente reconocido es la Declaración de Derechos Humanos. Y ahí hay una palabra con la cual el judaísmo, a mi entender, discute y no está de acuerdo. Y es un sistema que se basa en derechos. El judaísmo propone un sistema que se basa en responsabilidades personales. O sea, una sociedad que no está establecido sobre los derechos personales de cada uno, mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro, eso es algo muy importante. Pero mejor y más profundo es cuando uno vive su vida en base a su responsabilidad para con el otro y no en cuanto a limitar sus derechos porque chocan con otro. El hecho que uno nazca con la idea y piense cada mañana no tanto qué es lo que yo necesito, sino pensar para qué me necesitan a mí, no pensar tanto en sus derechos como en sus responsabilidades, haría una sociedad mucho más sana y donde no habría la mitad de los problemas que el mundo hoy tiene.
Fue de hecho Viktor Frankl que escribe en su libro de que en los Estados Unidos hay una estatua de libertad. Gracias Francia por la estatua de libertad. Dicen en la costa este habría que poner una estatua, otra estatua en la costa occidental de Estados Unidos, una estatua de responsabilidad. Porque una sociedad que se basa solamente en derechos, cada uno pensando en sus derechos antes que nada, tiene que tener el balance de pensar en responsabilidades para que el mundo llegue a donde tiene que llegar. La diferencia entre el sol y la luna. El sol irradia luz propia, es el centro. La luna refleja un centro que va mucho más allá de su propio valor personal. Ahora, concretamente, ¿cómo se hace? Eso es la teoría, la fundamentación teórica de lo que el judío viene a tratar de aportar a la sociedad que nos rodea. No solamente ocuparse consigo mismo, con su familia, su comunidad, no solamente defenderse contra las intrusiones o agresiones externas. El judío viene a cambiar al mundo. ¿Qué significa cambiar al mundo? Motivar a cada ser humano para que sea como Dios quiere que sea y como el potencial máximo que tiene. ¿Cómo se hace esto? Hay dos cosas concretas. De acuerdo a Maimónides, que mencionamos hoy, que es su día de aniversario de su fallecimiento, él trae que el judío, además de los 613 preceptos que el judío tiene que cumplir, tenemos el deber de tratar de influir en la sociedad general el cumplimiento del código de 7 leyes universales, conocidos como las 7 leyes de los hijos de Noé. Los hijos de Noé es toda la humanidad, que son descendientes de los hijos de Noé, quienes sobrevivieron en el diluvio bíblico. Y son 7 leyes universales, que son no asesinar, no robar, no cometer adulterio, incesto, no adorar ídolos, no comer un animal vivo, no blasfemar y establecer cortes de justicia. Esos son los 7 fundamentos. Hay corolarios, es un poco más amplio que esto, pero ese es el fundamento que los judíos, que no somos proselitistas, no buscamos convertir a toda la humanidad en judío porque no hace falta. Sí tratamos de influir en cada persona que viva su vida de acuerdo al plan y objetivo divino, que eso se expresa en estas 7 leyes. Según el judaísmo, cada ser humano que cumple con estas 7 leyes tiene tanto lugar en el mundo venidero como el judío que cumple con su misión, que son 613 preceptos. Entonces, eso es concretamente nuestra misión, tratar de influir e introducir estos valores en la sociedad. Hay otra cosa muy concreta y precisa, y es algo que intenté lograr en Uruguay y todavía no logramos. Estamos con pasos muy paulatinos. Uruguay es un país con mucho talento, todo talento. Entonces hay que tener paciencia. Y el concepto es así, se llama un minuto de reflexión, un minuto de silencio. Y la idea es que cada mañana en las escuelas públicas, cada clase empiece con un minuto de silencio en el cual cada alumno tiene que pensar sobre el propósito de su vida, su razón de ser. ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuál es el propósito de su vida? Para la respuesta tiene que concurrir a sus padres, a su tutor, a su mentor. El Estado no puede meterse en responder a esa pregunta, pero sí puede y debería poner ese espacio al principio de cada día para que el chico piense en el porqué y para qué de su vida. En Estados Unidos hay estados donde es obligatorio esto, y hay estadísticas de que donde es mandatario, es obligatorio ese minuto de silencio cada mañana, el índice de delincuencia juvenil ha bajado. O sea, que tiene un efecto, es algo sencillo, pero con un impacto profundo. Cuando un niño piensa cada mañana, ¿por qué y para qué en mi vida? Eso lo lleva a un rumbo hacia una meta y lo hace impermeable a las influencias negativas que pueden afectar a uno que no tiene un rumbo y que no sabe por qué y para qué existe. Y concluyo con una anécdota que pasó acá en Punta del Este.
hace unos años, estaba caminando por la Rambla con un amigo que hoy es uno de mis suegros, y estamos caminando y un niño de 10 años nos acerca y dice: ¿ustedes dónde son? Y yo soy de Montevideo, mi amigo de Buenos Aires. No, pero en serio, ¿dónde son? Sí, en serio, yo vivo en Montevideo, mi amigo vive en Buenos Aires. Dice: ¿por qué se visten tan raro? ¿Qué hay de raro cuando estoy vestido? Yo estoy vestido más o menos como estoy ahora. Dice: esa gorra en la cabeza, ¿para qué es? Y esa gorra en la cabeza se llama kippah, y la tenemos puesta para recordar siempre que Dios está encima nuestro. Dice: pero yo no creo en Dios. Digo: ¿sabes algo? Dios cree en vos. Hay algo que tú puedes hacer que nadie en el mundo puede hacer como tú puedes hacerlo. Dice: ¿en serio? ¿Cómo sabe? Digo: porque si otro podría hacer lo que tú puedes hacer, ¿para qué te creó? Te creó porque hay algo que tú puedes hacer y nadie en el mundo puede hacer, solo tú. Dice: chico, ¿en serio? ¿Qué es lo que yo puedo hacer que otro no puede hacer? Entonces le dije: mira, yo no tengo la respuesta a esa pregunta, búscala tú. Ahora tenés una pregunta cuya respuesta vale la pena buscar. Y creo que eso encapsula un poco cuál es nuestra misión en el mundo, entre la familia de las naciones. Y es hacer recordar al mundo y al buscar inspirar a cada persona con la cual venimos en contacto, de que su vida tiene un objetivo, un propósito, inspirarlo para que busque la respuesta, para que pueda aplicarla y para que a través de ese esfuerzo mancomunado podamos realmente lograr un mundo en el cual todos pensamos en nuestras responsabilidades y no solo en nuestros derechos, y cuando nos encontramos con otra persona pensamos: ¿qué puedo hacer por vos? ¿Qué podemos hacer por un tercero? Y no simplemente ¿qué puedo yo sacar o qué ventaja puedo tener yo? Vamos a pasar a la segunda parte, que es 5 preguntas que acabo de ver recién, que va a dirigir por temas el licenciado Fabián Yamish, que es el director de la comunidad de Punta del Este y psicólogo. Mientras se van preparando, por favor, el licenciado y los 3 conferencistas, vi la temática y es espectacular para no perderse. Gaby. Sí, queremos hacer unos agradecimientos especiales a todos los sponsors, a Sealight, a César Grover y a Eduardo por su apoyo, al Banco Industrial, a la señora Meta, a CLAD, al señor Lapidus, a Ramiro Rubinska, el doctor Ramiro Rubinska, a Brit Internacional, a Negocios Inmobiliarios Gastón Pornoy, a Sergio Suárez y Familia, a Pichiclin, al Banco Itaú, que también nos apoyó, a Silver Plate, que también nos apoyó, al doctor Marcelo Bernstein, también a Mora Wealth Management, a Bernstein Abogados, a Altius y Hola Barra UMTV y Pizzería Brooklyn, que es la única pizzería kosher en Punta del Este y nos atiende siempre muy bien a todos, tanto los invitados. Soy Fabián Yamish, director de la comunidad de Punta del Este, y es un placer tener esta actividad aquí. Y lo que yo quiero también es personalmente agradecer el hecho de poder participar. Yo solo estar sentado al lado de estas 3 personalidades ya sería un honor. Poder tener una conversación con ustedes, más honor aún. La idea de este espacio es justamente tratar de, es difícil, olvidarnos de que tenemos público y que podamos conversar sobre una serie de temas. No está pautado quién responde, sino que quien quiera tomar la palabra puede hacerlo, y vamos de esa manera. Vamos a recorrer una serie de temas, si les parece, si están de acuerdo. Lo primero que quería plantear en mesa es, este año en particular, vivimos el episodio de Gaza, vivimos cantidad de situaciones y vivimos las consecuencias que tuvo en esta región. En definitiva, lo que se está discutiendo como fondo es el derecho del pueblo judío a Israel. ¿Existe ese derecho? ¿Tiene algún fundamento? ¿En qué se basa que el pueblo judío diga nosotros tenemos que estar allá? Como consecuencia de una ignorancia notable que existe en el mundo, se ha comenzado a distorsionar algo que ha sido patrimonio de la humanidad desde hace mucho tiempo.
Y ese patrimonio se manifiesta a través de la Biblia, que es un libro que ha sido aceptado por todo Occidente y que es a su vez el fundamento del Corán. Quienes han tomado el trabajo, como me ocurrió a mí cuando era joven y quería estudiar teología, de leer el Corán, van a observar que el Corán está inspirado en un montón de sucesos y acontecimientos que están en el Tanaj, que están en la Biblia. La tierra de Israel es una tierra que hubiera resultado absolutamente desconocida, ignorada, si no hubiera sido por el pueblo judío, que la habitó y que allí instaló ese motor espiritual que dio lugar a todo lo que es la espiritualidad occidental. No solamente Mark Twain describe que era un desierto en 1860, sino que durante muchos siglos esa tierra fue desértica. E incluso no se hablaba de Palestina, era todo eso Siria, una provincia del Imperio Otomano. Y Palestina era la Siria meridional. Y cuando surgió el sionismo y se comenzó a hablar de Palestina, los dirigentes árabes de esa época, los nacionalistas árabes, que surgieron después del sionismo, a principios del siglo XX en Siria, y eran cristianos, dijeron que los judíos están inventando a Palestina para separarla de Siria. Y estaban enojados con los judíos. O sea, los primeros palestinos han sido judíos. Esto se ha deformado después, tratando de quitarle a Israel la legitimidad que tiene a ese territorio, que es un territorio que ha dado lugar a historias maravillosas que repite la humanidad, no solamente la historia de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, Sansón, el rey Saúl, el rey David, todos los profetas, los macabeos, todas esas historias maravillosas que se repiten y se conocen, y el desarrollo del cristianismo, por supuesto, que ocurrió en esa tierra de Israel. Incluso se ha querido señalar que Jesús es palestino, cuando en la época de Jesús ni existía la palabra Palestina, que fue inventada por el emperador Adriano en el siglo II después. Y Jesús nació como judío, fue circuncidado como judío y murió como judío. No se olviden que arriba de la cruz los romanos pusieron una frase que es INRI. INRI significa Jesús Nazareos, rey de los judeos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. No decía rey de los palestinos. Sin embargo, dice que Jesús es palestino. Semejante absurdo. Porque el mundo está lleno de absurdos. Hay absurdos en los cuales no se piensa. Y absurdos graves. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes se preguntó por qué los kamikazes japoneses usaban cascos? Si se iban a matar, ¿por qué usaban cascos? ¿Por qué cuando se condena a muerte en Estados Unidos, que hay algunos estados que condenan a muerte, inyectan el veneno en la vena del que va a morir, usan jeringas esterilizadas y le ponen alcohol? ¿Para qué se va a morir? Son los absurdos. Y los seres humanos vivimos con absurdos. Pero hay absurdos que son muy peligrosos, porque hay unas deformaciones muy graves. Como pretender, por ejemplo, que los judíos no tienen derecho a Israel y que Israel es un estado ilegítimo, que es lo más legítimo que hay. Imagínense ustedes, tiene ese país, ese pueblo, 3.700 años de antigüedad. De modo que entre absurdos y mentiras, así nos movemos. Por eso es tan importante luchar contra eso. Yo quiero señalar algo antes de terminar esto, que me olvidé de decir la primera exposición, si me permite un minuto más. ¿Puedo? ¿Cómo no? Yo tuve el primer conocimiento de Chabad Lubavitch cuando era muy joven, porque tuve la suerte de ser invitado al primer congreso de la Juventud Judía. No sé por qué me cayó esa suerte. A 10 años de la independencia de Israel, en 1958. 10 años de la independencia de Israel. Yo llegué a Israel en estado de éxtasis. Pues claro, yo había leído mucho sobre historia judía, conocía lo que era el movimiento sionista. La epopeya de la independencia de Israel. Llegué a un Israel que todavía vivía bajo racionamiento, no había alimentos. Y estaba, por supuesto, sometido al asedio árabe, que lo amenazaba todo el tiempo. Y fui recorriendo distintas zonas de Israel, y especialmente los kibbutzim, que en esa época eran casi la mayoría de Israel. La mayor parte de la población de Israel vivía en kibbutzim o moshav. Y me dijeron, te vamos a mostrar un moshav de gente muy religiosa. Y me llevaron a Kfar Sabat, Kfar, que es
localidad, aldea, pueblo, Jabat. Y ahí no me encontré con los Lubavitch que vemos acá, sino que eran campesinos judíos que llevaban asadas, rastrillos y palas sobre el hombro, que vestían en shorts y andaban en zapatillas y que labraban la tierra. Y me contaron ellos que se quedaban allí a pesar de haber sufrido graves agresiones. Y yo pregunté, ¿qué agresiones? Entonces me trajeron un cuaderno plegado, que tiene un ojal en el medio. Y este cuaderno lo tenía el maestro de nuestra pequeña escuela en el bolsillo de la camisa. En esa época el presidente de Egipto, Nasser, mandaba a los fedaín. Estamos hablando de una época en que no había territorios ocupados, ni pueblo palestino, no existía nada de eso. Mandaba a fedaín que salían de Gaza y tenían que atravesar todo Israel y llegar hasta el norte, hasta Siria, matando a la mayor cantidad de judíos. Y entraron en Kfar Jabat y con un puñal mataron al maestro. Le atravesaron el cuaderno y el corazón. Ellos guardaron ese cuaderno, con ese ojal hecho por el cuchillo de ese asesino. Así que hace rato que los asesinos funcionan, el terrorismo funciona. Hubo mucho pánico, mucho dolor, y se quisieron ir. Y entonces consultaron con el Rebbe Schneerson, que vimos recién en la película. Y Schneerson les dijo, como homenaje, ustedes tienen a los que han caído, a los que han muerto, ustedes tienen la obligación moral de permanecer en ese lugar. Y se quedaron ahí. Yo esta anécdota se la conté al rabí Grunblatt, y a partir de eso ocurrió que me invitaron a dar algunas charlas. Y eso me revela una faceta notable de Jabat, cómo funciona con una extraordinaria plasticidad, a pesar de ciertas apariencias. Y eso también me pone muy feliz, porque yo sé que entre el público que está aquí presente, no todos son judíos, al haber hablado de las leyes de Noé, la ley de Noé que debe respetar la humanidad entera, no hace falta ser judío, sí hace falta respetar las 7 leyes de Noé, que son las leyes de la fraternidad, del respeto, de la vida, no matar, no cometer incesto, no blasfemar. Todas esas leyes de Noé pertenecen a la humanidad entera. Y esto es lo que se debe predicar en el mundo, que el mundo lo olvida, lo deja de lado. Y esto me habla positivamente de una versión judía muy dinámica, como es Chabad Lubavitch, que la menciono también en el libro. En el libro Sabra se menciona que ya Chabad Lubavitch estaba funcionando en las épocas del incipiente renacimiento de Israel. Y sentirme cómodo en una reunión como esta. Yo quisiera completar un poquito las palabras de mi amigo Marcos. Antes se enojó cuando le hablaba de tercera persona. Entonces, para que se sienta más joven, le digo vos, que la presencia de Chabad en Israel empezó prácticamente 200 años antes del Estado de Israel todavía. La presencia renovada, y también quisiera decir que desde entonces la fundación de Chabad de ayuda a los necesitados que hay en Israel se maneja ininterrumpidamente desde el mismo momento que llegaron los primeros Hasidim de Chabad a la tierra de Israel. Esto es punto 1. Punto 2, en relación a la pregunta, y agregando al comentario acá de Marcos, es como, yo quisiera decir que la verdad que el absurdo que uno escucha no tiene límites. Está claro que la estrategia de los pueblos árabes es la estrategia de Goebbels, repetir la mentira la mayor cantidad de veces que algo va a quedar. Porque que el pueblo judío está en la tierra de Israel hace 3.700 años es un hecho indiscutible, de manera ininterrumpida. Pero más de eso es que Dios mismo, como también mencionó Marcos, dice la Biblia que este pedacito de tierra se lo dio al pueblo judío. Lo dice el Corán también. Lo dice el Corán. El Corán habla del profeta Musa, le llaman Musa a Moisés,
que Dios le ordena llevarlo a la tierra prometida. ¿Está de acuerdo? Entonces quiere decir que en realidad acá el trasfondo del problema palestino, por así decirlo, porque Israel su problema está claro, es el antisemitismo. Se encontró la daga, cómo poder golpear a los judíos. Es una herramienta para golpear a los judíos. No es el tema del derecho del pueblo palestino. No es ese el tema. Ellos se hubieran solucionado, hubieran podido vivir de la mejor manera. La paz se podía haber firmado hace decenas de años. Entonces, no hay duda, Dios entregó al pueblo judío la tierra de Israel. Esto está absolutamente, es irrefutable para el Islam, para el cristianismo, ni hablar para el judaísmo. Es un hecho asumido por la mayoría de la humanidad. Entonces, el tema está en que nosotros no nos dejemos, Fadre Jacob, que nosotros no nos dejemos que nos maree la cabeza con las cosas que son absolutamente claras. Quiero agregar una reflexión a eso. Que tiene que ver con el tema que hablamos antes de derechos y responsabilidades. O sea, yo creo que el tema de derechos es más bien un sistema que funciona en una sociedad laica, porque nadie puede determinar sus obligaciones. Sí, cada uno tiene su derecho, parte de esa base. Y entonces ahí es muy difícil conversar con argumentos básicos a una persona religiosa. O sea, y cuando el Islam viene con sus posturas religiosas, no podemos contestar con respuestas laicas, porque es como decir qué color son 2 más 2. Y creo de que si entendemos de que la única manera de contestar una pregunta religiosa es con una respuesta religiosa, como dijo el Rabino Brumberg recién, creer las fuentes. Y entonces ahí la pregunta de por sí se disuelve. ¿Sí? O sea, entendemos de que estamos en Israel porque Dios, el mismo Dios que tú, musulmán, crees, nos dio esa tierra. Y tenemos la obligación de estar ahí, no solamente el derecho de estar ahí. ¿Sí? Es un deber religioso. Ahora, empezando por ti, Yento, se ha nombrado varias veces ahora en la noche la palabra derechos. Y vamos cruzando otro tema, que es el tema de, está en boga de codificaciones y demás, que tiene que ver en realidad con algo que es muy del siglo XX en adelante, los derechos de la mujer. La consulta que quería volcar sobre la mesa y que nos respondieran es si hablar de derechos de la mujer no tiene cierto punto antagónico con lo que es el rol tradicional de la mujer dentro del judaísmo. ¿Cuál es el rol tradicional de la mujer? Yo diría que si valoraríamos, o no, si lo conoceríamos, sabemos que la mujer tiene sus derechos y el hombre tiene sus derechos. O sea, no es una cuestión de que la mujer tiene menos derechos que el hombre en el judaísmo, no es así. Si vamos a hablar de derechos, para dar un ejemplo, la ketubá, que la gente piensa que son los derechos y obligaciones de la pareja, es un error. La ketubá son las obligaciones del marido para su mujer. En el sistema judaico ya de hace 3.000 años está la protección de todos los derechos civiles de la mujer para que la mujer no quede no resguardada. Entonces, si estamos hablando de lo que tiene que ver con derechos en general, la mujer no se tiene lo mismo, sino está más resguardada. ¿Sabes por qué la que tú vas o no la que tú vas? Que te va a cocinar, que te va a cuidar. Esa era épocas de antes. No, a ver, que tú le vas a dar a ella esto, que tú le vas a hacer caso a ella. Esa es la que tú. Hay un dicho que dice que el novio es como un rey y la novia es una reina. Se le preguntó una vez a un rabino, ¿hasta cuándo va a ser el marido, hasta cuándo el novio se considera rey? Se casó, bueno, estos 7 días de la brajot, el primer año, hasta el primer hijo, ¿hasta cuándo es el marido el rey? Entonces contestó el rabino, mientras que su esposa sea la reina.
de ese tipo. Si el tema sería ¿por qué la mujer no tiene participación, parecería, en la vida religiosa judía? Yo diría que esa es la pregunta. No tiene que ver con derechos, sino la participación. Y eso también viene, yo pienso, de una visión secular de lo que es vida judía. Porque la mujer es la que, hay que entender, el judaísmo no se limita a la sinagoga. Eso es un tema clave de diferencia entre el judaísmo y las demás religiones. Nosotros vivimos como judíos, nosotros no somos religiosos. Para nosotros no existe ir a la sinagoga, que la sinagoga es una cosa, que en la sinagoga uno habla con Dios, que en la calle hace cualquier cosa, en el negocio hace cualquier cosa, en la casa hace cualquier cosa. No es así. El judaísmo es vivir una vida noble, espiritualizada, pura, etc. Eso es lo que es judaísmo. Vida es el hogar de A a Z. El hogar, la cocina, el comedor, absolutamente todo, los hijos, es vida. Para el judío es pararse en la sinagoga y oficiar. Yo diría que es el 1%, menos del 1% de lo que es vida judía. Entonces preguntémonos, ¿de quién depende la vida judía? ¿De la mujer o del hombre? Pregúntenle a mi señora y van a tenerlo. Me hace recordar una pareja que se estaban conociendo y el chico le dice a la chica, estándose ya más seria la relación, entonces mira, en mi familia yo voy a ser la cabeza del hogar, yo voy a ser la cabeza de la familia. A lo que responde la chica, no importa, tú vas a ser la cabeza, yo voy a ser el cuello, pero donde se mueve el cuello, ahí se va la cabeza. Esto me hace acordar la anécdota de una chica que le dice a una amiga: estoy desesperada, me siento muy mal. Después de 2 años, por fin mi novio me habla de matrimonio. ¿Pero por qué está mal? ¿Qué te dijo? Me dijo que tiene esposa y 3 hijos. Este es un tema complicado. Este es un tema complicado porque la mujer que practica a fondo ciertos rituales religiosos, tradiciones religiosas, puede sentirse en algunos momentos como que está discriminada. Voy a dar un ejemplo que no es judío. En Estados Unidos yo asistí a un curso para perfeccionar mi inglés y había una chica de Arabia Saudita de unos 19 años. En un momento dado le pregunto, ¿quiere que la lleve a su casa de vuelta? Me iba a portar bien. ¿Quiere que la lleve a su casa de vuelta? Y dice, no, va a venir a buscar el chofer. Le digo, ¿qué suerte que tiene chofer? Dice, no, qué suerte. Dice, nosotros en Arabia Saudita las mujeres no tenemos permiso de manejar el auto. Digo, ¿por qué? Porque no tiene 21 años. Dice, no, que tengamos 40 años no puedo manejar el auto. ¿Pero por qué? ¿Son incapaces de manejar un auto? No, porque las leyes nuestras prohíben que la mujer maneje un auto. Está prohibido también que la mujer haga política. Está prohibido también que las mujeres participen de reuniones donde solamente hablan los hombres. Y eso me demostró que es una tradición que practican los musulmanes y que a mí no me gusta. Y no me parece que esté bien. Pero es un tema que es muy sensible, que toca tradiciones muy arraigadas y con la que mucha gente está feliz, está cómoda. Muchos me dijeron que el hecho de que la mujer judía está eximida de leer la Torá, de estudiar la Torá, de participar en política, en tantas otras cosas, no sé, de política no, pero tantas otras cosas, es un bien para la mujer. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque con ese criterio de que la mujer está aliviada de obligaciones y de deberes, de decisiones, podemos acercarnos al concepto de la esclavitud, con que el esclavo está muy feliz porque el amo decide por él. No tiene ninguna obligación de decidir, el amo decide. Y eso efectivamente se puede cubrir con distintas racionalizaciones y señalar que la mujer judía religiosa está muy bien en su rol, en su papel, se siente feliz, que usa polleras largas, que usa pelucas, que no puede besar a un hombre, no puede tocar la Torá. Pero yo no estoy de acuerdo. Pero como yo no soy un practicante que sigue rituales, sino que estoy más cerca de una posición mucho más abierta, más liberal, más cerca de la tendencia reformista o conservadora judía, disentimos y posiblemente no nos vamos a poner de acuerdo acá.
Simplemente demostramos que los judíos somos pluralistas y podemos hablar con serenidad sobre temas que nos separan. Pero sería interesante averiguar un poquito cómo funcionan las cosas. Es decir, las mujeres sí estudian Torah. No tocan la Torah. ¿Dónde dice que la mujer no puede tocar la Torah? ¿Y la tocan? ¿La leen? La mujer puede tocar la Torah en la sinagoga. Usted está hablando del rollo de la Torah, sí. Es otra cosa. Usted está hablando simplemente del rollo de la Torah, no está hablando del estudio de la Torah. ¿El rollo de la Torah? Eso tiene que ver con ciertos momentos del periodo de la mujer, en los cuales la mujer puede estar en periodo donde no quisiera la propia mujer tocar la Torah en ese momento. No sé si es, digamos, momento para hay momentos que está prohibido que el hombre toque la Torah. ¿Qué? Sí. O sea, cuando un hombre está en la condición de impureza ritual, cuando el hombre está en una condición de impureza ritual, también es prohibido tocar la Torah directamente. Pero igual quiero aclarar que no hay ninguna prohibición, eso es una actitud que las mujeres toman de manera personal, no es que está prohibido. Y si vamos a hablar, por ejemplo, sobre lo que es conocimiento de Torah, enseñanza de Torah, participación con Torah, la realidad lo muestra en el mundo entero, muestra claramente que está lleno de mujeres. Vamos a decir, todas las chicas de nuestras escuelas en muchas cosas saben mejor que los muchachos. El estudio de Torah, el análisis de Torah. Claro, yo tengo 7 hijas, tengo que hablar así, si no me matan. Pero es verdad, además de eso es verdad. Y lo mismo también quiero decir, la mujer judía religiosa no es resignada en absoluto. Usted nunca estuvo casado con una mujer religiosa. Las mujeres judías religiosas tienen principios muy claros en todas las cosas. No existe esto, vamos a decir, que hacen porque sí o que se sienten esclavas en absoluto. Al revés, el hombre tiene un deber de satisfacer la voluntad de la mujer. Siempre que puedo. Bueno, estamos... Yo quería agregar un punto me parece que agrega algo importante a toda esta discusión. Y es así, la Torah cuenta de que la mujer fue creada a justicia del hombre. Muchos ven en eso una fundamentación y una prueba más de lo machista que es el judaísmo. Pero en realidad hay algo muy profundo acá, y es de que el hombre fue creado de la tierra y la mujer fue creada de un ser humano. ¿Eso qué implicancia tiene? Que la mujer tiene una sensibilidad innata superior a lo que tiene el hombre. Es por eso que el hombre tiene más obligaciones religiosas que la mujer, porque el hombre necesita trabajar para llegar a lo que la mujer tiene naturalmente. Entonces el hombre tiene que ponerse tefilín, tiene que hacer una cantidad de cosas. La mujer no necesita porque ya tiene el objetivo que el hombre pretende lograr con hacerlo. Entonces, y creo de que si uno entendería eso, entendería que no es que la mujer está absuelta de tomar responsabilidades, sino de que se entiende que la mujer tiene una sensibilidad espiritual superior, por lo cual ciertos preceptos son superfluos, no le agrega nada porque ya tienen el objetivo que se busca. Si les parece, hablar de mujer nos remite al concepto de familia en definitiva, y al día de hoy que se habla de familias monoparentales, familias transgénero, en fin, cantidad de modelos diferentes de familia, surge la consulta y la volcamos sobre la mesa de si hablar de familia no es un concepto caduco al día de hoy. Yo quisiera decir al respecto que al principio del siglo pasado, esto también tiene que ver con lo que hablamos antes de la mujer, cuando el comunismo estaba con toda su fuerza en Rusia, todo el concepto de padres que conviven con sus hijos
era visto como algo fuera, como algo que está de más. Separaron a los hijos de sus padres, en el principio del judaísmo en la Unión Soviética, también lo mismo pasaba con los kibbutzim en Israel al principio del siglo pasado. Los chicos, una vez que cumplían cierta edad mínima, incluso en un principio, incluso como bebés, una vez que no dependían de la madre, eran separados de los padres y eran criados en una guardería especial, porque los chicos como que pertenecían al ideal, pertenecían al Estado, pertenecían a la humanidad. Esto de limitarlo a padre y madre fue algo como que se lo veía anti la humanidad, como algo retrógrado. Por supuesto, esto pasó un par de años, no funcionó, es absolutamente antinatural. La mujer, el sueño más grande de una mujer es poder tener un hijo. El amor que padres le dan a sus hijos es el amor más fuerte que puede existir. En cierta oportunidad, un estudiante de filosofía griega habló con el Rebbe y el Rebbe le preguntó qué estudia y le contestó que estudia Platón. Entonces el Rebbe le dijo, Platón era cruel, y él se quedó, ¿cómo es esto? Una cosa así. Entonces dijo el Rebbe, sí, porque Platón habla de separar a los hijos de los padres, y el hecho de privar a padres de brindar su amor a los hijos es un acto de crueldad total. Y el hecho de privar a los hijos del amor de los padres, especialmente de la madre, es un acto de crueldad total. Entonces, lo que plantea el judaísmo es: cada uno tiene que saber cuáles son sus dones y cuál es su capacidad natural. Que una mujer lleve adelante la educación directa, no prefiero educación de conocimiento, de sus hijos, es el placer más grande y natural que tiene una mujer. Por eso, puede la mujer tener otras actividades, pero esas otras actividades tienen que venir en segundo lugar. Nunca el judaísmo va a decir que se renuncia a ese vínculo especial madre-hijo en aras de otro objetivo. El objetivo más noble y más querido por una madre es su relación con su hijo. Entonces, para mí es un regalo que el judaísmo le hace, que la mujer puede brindar todo su ser hacia su hijo y no encerrarla, esclavizarla y obligarla, utilizando, vamos a decir, términos que se utilizan, no los términos en los que yo pienso, en rituales. Eso sería antinatural de una mujer, privarla de su hijo porque tiene que ir a cumplir rituales. Pero permítame un segundo reformular un poquito la pregunta. ¿Estaría caduco el concepto de familia? ¿Está caduco el modelo de familia? ¿O no está caduco ninguno de ambos? Lo que ocurre es que el mundo está evolucionando y en muchos casos existe la prueba, el ensayo y prueba, ¿no? Si la cosa funciona o no funciona. Yo me referí a las utopías que fracasaron, que fueron grandes ensayos, que significó la muerte de decenas de millones de personas, que fueron fracasos. En defensa de lo que pasó con los kibbutzim, tengo que decir que en los comienzos era tan dura la vida de los kibbutzim, que tenía que trabajar la mujer junto con el hombre, y que alguien tenía que hacerse cargo de los chicos, y por eso crearon las escuelas, a donde los chicos eran derivados mientras trabajaba tanto el padre como la madre. Por eso, como ensayo fracasó, evidentemente, y actualmente los kibbutzim, la familia está constituida como tal, no se ha dejado de lado a la familia. Además, la familia no es solamente un concepto judío, es un concepto universal, ¿no es cierto? No solamente incluso los pueblos monoteístas, sino los pueblos que no son monoteístas, que cuidan a la familia. Y también existen las familias irresponsables, es decir, las familias donde se tienen hijos que no se pueden alimentar, que no se pueden educar, y
que eso habitualmente entre los judíos no ocurre. Es decir, para el judío lo fundamental es que el chico tenga alimento espiritual y material. Por eso en cualquier pueblo judío de la historia judía, el pueblo más pobre, más miserable, más aislado, siempre había una pequeña escuela y un maestro, alguien que se dedicaba a educar a los chicos. Esto es una característica muy propia de los judíos. Para los judíos la educación es fundamental. Por eso cuando se habla tanto del acercamiento entre diversas religiones, yo sostengo que entre el catolicismo, por ejemplo, el judaísmo, hay una diferencia abismal. Y se caracteriza por lo siguiente, ya le conté a algunos de los que están quizá por acá, que para el catolicismo, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, surge el feto. Y el feto tiene todos los derechos de un adulto, todos los derechos de un adulto, como si fuera un adulto que ya nació y que está bien y todo lo demás. Pero para el judaísmo, cuando se une el espermatozoide y el óvulo, aparece el feto, y el feto sigue siendo feto hasta que consigue el título de médico. Yo quisiera mencionar un detalle con respecto al tema de la mujer, que desgraciadamente tenemos mucha influencia del mundo exterior, de otras religiones, y en base a cosas que pasan por ahí en el mundo exterior, si no vivimos nosotros la vida judía, miramos la vida judía desde la óptica del mundo exterior que no tiene nada que ver con los judíos. Y quiero dar un ejemplo para ver un detallecito, que Eva es un nombre latino, castellano, etc. Eva decimos que es la traducción de Java. Sin embargo, hay una diferencia abismal entre Eva y Java. Java quiere decir Enkel Jai, una palabra Jai, fuente de la vida. Mientras que Eva viene de la palabra latina Eve, o en inglés maldad. ¿Por qué? Porque en otras religiones es vista a la mujer como fuente del pecado. Por eso se la llama Eva. El judaísmo ve a la mujer como fuente de la vida, en Kolhai. Quiere decir que cuando estamos hablando de qué representa la mujer en el judaísmo, lo tenemos que conocer de adentro y no podemos tratar, digamos, de sacarlo de nuestro conocimiento de otras cosas que vienen de afuera, que no tienen nada que ver con la misión judaica. Para comenzar a cerrar esta parte de la velada, les voy a pedir que en 3 minutos cada uno imaginen el mundo en 30 años, teniendo en cuenta la velocidad de los cambios que estamos viviendo y demás, y puedan tratar de contarnos qué imaginan. Muchos de nosotros no vamos a estar en el mundo, nuestros hijos, si Dios quiere, sí. ¿Qué imaginan para dentro de 30 años? Y si el concepto del pueblo judío va a ser un pueblo vigente, va a ser algo vigente, o tampoco va a existir más. Son normas creadas hace muchísimos miles de años. ¿Qué imaginan cada uno de ustedes? ¿Quién quiere empezar? Me hace recordar una historia, no es una anécdota, que había un chico que estaba haciendo los exámenes para entrar a la universidad, y una de las preguntas que le hicieron es cuál es para él el momento más importante en la historia. Y él vino al Shiur y estaba preguntando a todo el mundo, haciendo una encuesta personal, cuál es el momento más importante en la historia para cada uno. Y me vino a preguntar para mí, ¿cuándo era el momento más importante en la historia? Y le dijo, para mí el momento más importante en la historia es hoy. Dice, hoy, ¿por qué justo hoy? Digo, porque hoy estamos. Lo que pasó ya pasó. Lo que va a ser en el futuro depende de lo que vamos a hacer hoy. Hoy podemos hacer algo para dar sentido al pasado y cambiar el rumbo del futuro. Creo que si tú me preguntas cómo visualizar el mundo en 30 años, no es evidente ni me incumbe, pero creo que una cosa que puedo decir, una palabra. El mundo en 30 palabras, ¿cómo va a ser? Depende. ¿De qué depende? De todos nosotros y de cada uno de nosotros. Antes entrando, alguien me preguntó, ¿cómo andás? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, yo estoy trabajando para mejorar el mundo. Dice, wow, qué trabajo que te asumiste para mejorar el mundo. Digo, la verdad que es muy fácil mejorar el mundo. Todo está tan mal, cualquier cosa que sea, yo lo mejora. Pero yo creo que, en serio, creo que cada uno tiene que trabajar para mejorar su mundo personal, familiar,
comunitario, nacional, mundial, o sea, y podemos, porque como hablamos al principio, si el objetivo es tener poder, uno puede frustrarse. Si el objetivo es tener influencia, una persona puede realmente influir al mundo entero. O sea, si es un reflector fiel de un valor y de un objetivo que trasciende los límites y que se va reflejado en el corazón de cada uno. Gracias, profesor. La visión del futuro que me lleva al siguiente recuerdo. Cuando llegó el año 1984, la Argentina había recuperado la democracia. Yo fui designado subsecretario de Cultura de la Nación. Parecía que las cosas iban a andar muy bien en la Argentina y en el mundo, porque también iban recuperando la democracia en otros países. Pero al mismo tiempo, ese año, ese número, me recordaba la famosa novela de Orwell, 1984, que era una novela que pretendía ser premonitoria y que hablaba de que era prácticamente el fin del mundo, era una catástrofe generalizada. Y no fue así. De modo que es muy difícil decir qué va a ocurrir. Lo que sí señalamos con facilidad, a partir de lo que vemos ahora, es que las cosas se han acelerado muchísimo, que tenemos mucha información y menos formación, que estamos como abrumados por noticias que pasan con gran celeridad y que tenemos que aferrarnos como en una nave que está en un mar embravecido a ciertos elementos que hagan que la nave no se hunda. Y este es el peligro que por lo que está pasando la humanidad. Nosotros pareciera que hubiéramos ingresado a partir de ciertas características, cuando apareció el año 2000, decíamos que el mundo iba a mejorar, y vino las Torres Gemelas, y la cosa se puso cada vez peor, que las cosas no van automáticamente para bien. Como dijiste, Shem Tov, depende de nosotros, efectivamente. Y yo le señalaba recién aquí, al costado, que cuando él habló tanto de la responsabilidad, me recordé que entre los diversos libros que yo escribí, hay uno que se llama Elogio de la culpa. Y ahí hago una disección de la culpa desde el punto de vista psicológico y sociológico. Y pinto sus aspectos negativos, porque la culpa suele generar las depresiones casi incurables, muchos casos de psicosis, pero también finalmente se demuestra que gracias a ese germen de la culpa, que parecía ser negativo, surge algo que es la mejor hija de la culpa, que es la responsabilidad. La responsabilidad no es culpa, porque la responsabilidad no produce patología como la culpa, pero la responsabilidad ayuda a que podamos construir. Una vez sobre cierto tema, el Rebbe Lubavitch escribió que si alguien te va a preguntar, el tema tiene que ver con el futuro, contestá que vos no sos profeta, tu misión es difundir la Torá, difundir la bondad y hacerlo con confianza, con bitajón, con tranquilidad, con confianza, con seguridad en Hashem. Entonces, como judío, yo tengo bitajón. Como judío, yo tengo confianza en el futuro. Como judío, veo que Bezrat Hashem el mundo va a ir para mejor. Si es una cuestión racional, podemos analizar para acá, para ahí, que no vivimos en un mundo racional. Lo que sí es que ya vimos como hoy en día, apretando un botón, se puede cambiar todo el rumbo de la historia del universo. Entonces, esto a cada uno de nosotros hoy nos da la gran oportunidad que con cada acción que nosotros hacemos, sabemos que podemos generar grandes cambios. Había una época donde se pensaba que los grandes cambios y los grandes impactos lo tienen solamente grandes personas. Hoy se ve claramente lo que dice el judaísmo, como lo trae Maimónides,
que cada persona frente a cada acto que hace tiene que ver como que el mundo está equilibrado, en una balanza equilibrada entre el bien y el mal, y su acción va a inclinar la balanza hacia el bien o hacia el mal. Es decir, cada acción de cada individuo no solamente lo afecta a él, sino lo afecta al mundo entero. Yo estoy confiado que si cada uno de nosotros cada día hacemos algo más, algo mejor, una mitzvah adicional, esto va a traer un cambio positivo. Toda línea comienza en un punto. El que quiere comenzar con el punto, con la línea, o quiere comenzar con el plano directamente, no llega. Hay que empezar con un punto, y el punto hay que hacerlo cada día, como dijo el Rabino Shem Tov. Esto es en términos generales, y vemos hace 3.300 años quién pensaba que íbamos a estar acá, quién pensaba que hoy íbamos a estar hablando de mitzvot, de las mitzvot de la mujer, quién pensaba de que hoy va a haber una mujer judía hace 1.000 años, o hace 200 años, o hace 100 años, o cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, quién pensaba. Entonces nosotros somos un pueblo que tenemos esperanza, tenemos fe y tenemos confianza. Pero a eso quiero agregar un detalle muy importante. El Rebbe de Lubavitch fue muy claro y preciso que, de acuerdo a todas las señales que están traídas en libros de Kabbalah y en libros del Talmud y en los textos bíblicos, estamos en los momentos de la llegada del Mashiach. No es porque sí que pasan las cosas que pasan. Incluso en cierta ocasión el Rebbe explicó por qué en el mundo hoy vemos una polarización, hace 20 años atrás. ¿Por qué vemos una polarización? Y trajo un párrafo talmúdico que dice que cuando llegue el Mashiach va a ser totalmente bueno o totalmente malo. Y explicó el Rebbe que es un concepto cabalístico. El mundo es una mezcla del bien y del mal. Previo a la llegada del Mashiach, el bien y el mal va a quedar absolutamente separado. El bien va a ser bien total, el mal va a ser mal total. Por eso, dijo el Rebbe, hoy observamos que hay una bondad en la gente que generaciones atrás no había. Hay una solidaridad, hay una entrega en la gente, hay capacidades que hay hoy en el mundo, posibilidades extraordinarias, espirituales y materiales que no existían generaciones atrás. El bien, por un lado, está en una faceta impensable. Y por el otro lado también eso hace que el mal que hay en el mundo, el resabio de mal que quedó en el mundo, también pueda adquirir esta forma también de una crueldad impensable. Pero también lo dijo el Rebbe, son los últimos resabios de mal antes de la llegada del Mashiach. Estamos en los momentos de los instantes previos a la llegada del Mashiach. Estoy absolutamente seguro, por eso los grandes movimientos que hubo en los últimos 100 años, justamente es por eso. Así que quisiera desear que cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que vamos a llegar a ellos, logremos agregar una acción más de mitzvah, una acción más de bondad, un tefilín, una mezuzá, una tzedakah, y ser nosotros los protagonistas que terminamos de completar este mundo y traemos al Mashiach ya. En resumen, ¿cuál es el futuro? Mashiach ya. Bueno, quiero concluir agradeciendo a los copanelistas, a Rabino Rumba, a la doctora Guinness y al moderador, mi amigo Fabián Chames. Y gracias a todos por haber venido. Van a anunciar acá la rifa y después vamos a estar la doctora Guinness y yo afuera firmando nuestros libros para quienes quieren. Yo voy a firmar los suyos. Muchas gracias.